Les saluda Jenny Martínez Robles. Sean bienvenidos a nuestro programa televisivo a cargo de la Sociedad de Escritores y Letras y Voces de Tabasco, AC, en vinculación con la UJAT. Es un gusto tenerlos con nosotros en una nueva emisión de Emergiendo desde Letras y Voces de Tabasco, donde fluyen las palabras. El día de hoy les presentamos el programa titulado Nuestra vida entre los versos. La poesía es arte, es el medio en que mostramos nuestros pesares, alegrías y temores. La hay de forma popular, como las canciones, y hay como en el soneto, con una estructura más elaborada, así como lo puede ser el propio lenguaje escrito. Nos plasmamos en ella como seres que reflexionan sobre sí mismos y capaces de crecer en intelecto. Quédense con nosotros, pues adentraremos en los secretos que se esconde la poesía como género literario, a través de dos poetas de nuestro estado. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Muy buenas tardes, muchas gracias Jenny querida. ¿Qué tal amigos? Les saluda Rebeca Díaz Suárez y su servidora Liliana Chuseville Córdoba. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto para nosotros tener en esta emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras, a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, Asociación Civil. El día de hoy, con alegría y gusto, les presentamos nuestro capítulo llamado Nuestra vida entre los versos. Estimados televidentes, queridos radioescuchas, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Sergio Lescano. Gracias por estar con nosotros, Sergio. A modo de introducción, háblanos un poco sobre quién es Sergio Lescano y su experiencia con la poesía y cómo fue que tomaste un día la pluma y empezaste a escribir la maravillosa poesía. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación y agradeciéndoles, como siempre. Sergio Lescano nace en el ejido Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al municipio de Centla, Tabasco, un 8 de mayo de 1953. Ahí me desarrollo como niño campesino, haciendo actividades campesinas. Por ahí, en mi familia, tomándolo como cultura que se da en casa, en los hogares, desciendo de familia que hacía versos espontáneos. Por ejemplo, mi mamá torteaba o molía la masa, mi papá le componía un verso. Wow. o llegaba hasta una estrofa. Entonces, eso va creando cultura entre la misma familia. Entonces, mis tías, mis hermanos mayores, y pues hasta llegar a mí. Cosa que se me quedó muy grabada, y creo que por eso, además que traigo la sensibilidad y la susceptibilidad de criarme en ese ambiente, ¿no? de que el verso espontáneo se daba, y creo que por eso es que escribo. ¿Qué te motivó? Bueno, me motivó el medio que me rodeaba, la sociedad campesina, y sobre todo los medios de ranchería, de ejidos, se daba las canciones típicas rancheras del género musical, era el que más predominaba. Pero entre todas esas gamas de canciones rancheras, lo que más me motivaba era cómo escribía José Alfredo Jiménez.
la facilidad que este señor tenía y el estímulo que te daba con palabras tan sencillas del mismo, palabras del pueblo, de la misma comunidad. Y lo tan grande, lo magnetismo de que cubría su palabra, y siendo una palabra muy sencilla, ¿no? Eso fue lo que me motivó. Doctor Sergio, traes la literatura oral a flor de piel. La Muchas literatura gracias. oral, la literatura popular, la sensibilidad en la piel, la traes. Ahora, como poeta, dinos, ¿qué es la poesía para ti? Bueno, sin estudiarla antes, la poesía es la más bella expresión del alma y del sentimiento de los seres humanos, de la comunicación entre ellos. Pero si le seguimos buscando, ¿no? ya que estoy con un poco más de razón y me pongo a leer un poco, veo que la poesía pertenece a un género de la literatura, una parte de la literatura en la cual está bien clasificada, documentada, bien hecha, que cosa que yo siempre he ignorado hasta la presente, ¿no? Porque la verdad lo que escribo se da así. Veo que la poesía, el ser humano la trae dentro. Y la poesía, yo siempre he dicho, ya en mi experiencia de ahora, que nunca va a morir. Nunca va a morir porque la trae el ser humano. Y mientras exista el ser humano, mientras existan cosas bellas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Muy bien, ahora, todo lo que va diciendo es muy interesante, ¿no? La poesía tiene origen finalmente en esa necesidad vital del ser humano para expresar su mundo, sus emociones, entre estas la tristeza, el amor, el dolor por la muerte de un ser amado, puede ser la caída del sol, ¿no? O la caricia del sol que nos da cuando sus rayos caen sobre nosotros, ¿no? Entre otras cosas. Para recordarle al público, estimado doctor Sergio, ¿por qué nos remontamos entonces a la poesía desde la antigua Grecia? Porque como dije antes, el ser humano trae ese sentimiento dentro y si tú me dices de la antigua Grecia, pues ellos eran muy estudiosos en todo, no tan solo en la poesía, sino fueron de los primeros casi en todo lo que nosotros conocemos como ciencia, conocemos como estudios, tiene bases de origen griego, ¿no? Ok, Lili, ¿algo que quieras preguntarle? Sí, mira, yo considero que la poesía tiene una larga historia. Totalmente. Y está en cada rincón del planeta, en cada corazón de cada ser humano. Es uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad, de hecho, y algunas personas tienen el talento de saber expresarla. Tú eres una de esas personas, eres un poeta. ¿Te consideras un poeta nato y cuáles han sido los proyectos que han marcado tu vida? Yo me considero que ya después de tener la experiencia de escribir y sacar mis poesías al aire y la necesidad de tener dos hijas que en la escuela les dejaban tareas, investiga de Miguel Hidalgo, investiga de esto, investiga de otro. Entonces, en las comunidades poca literatura hay para leer, entonces, no, pues yo te la hago, ¿no? Pero espontáneo, o sea, yo no andaba buscando tanto, sino con los conocimientos que tengo, pues hacía los trabajos así y los hacía en verso, y por eso empezó a nacer en mí lo que es la poesía, hasta darme cuenta de que podía ser un buen poema que motivara o alegrara a un grupo de alumnos, a un grupo de gente, y por eso es que vi que en mí se estaba dando esto, pues empecé a escribir. Ah, mira, qué bien. Oye, Sergio, y entonces podríamos desmitificar en un momento dado, por ejemplo, que los poetas
estudian para ser poetas o que ejercen el oficio de ser poetas siendo ya poetas. En esta cuestión, ¿qué consideraciones tienes al respecto? Yo siento que el poeta nace y se va haciendo con las experiencias que va teniendo en la vida. Creo que, bueno, aparte de los talleres que existen ahora, las pláticas o cómo escribir y todo eso, que ahora es más fácil, ¿no? Cosa que yo nunca, hasta en la presente fecha, no he llevado ningún taller de poesía o saber, mira, la poesía se debe de escribir así, así. No, yo la hacía así. Quizás como José Alfredo Jiménez tampoco creo que haya estudiado, porque es más mayor que yo. El poeta nace y se va haciendo con la experiencia y con la vida. Esa es la cuestión, ¿no? Se va haciendo Esa es la cuestión. con la experiencia, con la vida, con Sí. lo que lee, con lo que escribe, con Y lo se que va estudia. puliendo. Se va puliendo, se va puliendo. Se Es va un diamante, es un diamante en bruto, ¿no? Hasta que puede llegar Hasta a que ser... se da cuenta que está escribiendo bastante. Exactamente. Pero sin duda, sí, que el público es importante que sepa, coincidimos que mientras existe el ser humano, va a existir la poesía, va a existir Habrá el poesía. arte, aunque avance la tecnología hasta donde llegue, ¿no? Bueno, en ese sentido, platicando todo esto, doctor Sergio, y hablando de que nos podríamos remontar desde la antigua Grecia, porque ha estudiado mucho la literatura, ha estudiado mucho el arte. Ahora, ¿qué tipos de poesías existen y usted qué considera que escribe más? ¿Qué tipo de poesía escribe? El tipo de la poesía griega. ¿O cómo? ¿De su No, poesía en general? Bueno, mi poesía en general, mi poesía es simple. La escribo con palabras sencillas que la gente lo entienda. No busco palabras rebuscadas, no busco resonancia en la palabra o en lo que escribo, no. Lo que busco es que me entienda la gente, que me entienda la gente cuando me lee, me entienda, porque en cada poesía yo trato de dejarles un mensaje y que les quede grabado. Entonces, algo que los motive, algo que les recuerde. Esa es la poesía que yo escribo, muy sencilla, simple y que la gente me entiende. Fíjese que hay algo interesante que quiero añadir, es que hay gente que porque lo tiene, por ejemplo, usted, ¿no? Hablaba desde su casa, como su papá le decía los versos, ¿no? A su mamá y demás. Todo eso, lo que va uno recogiendo, es importante y nos va haciendo. Pero hay gente que no tiene esa facilidad, hay gente que no nace con eso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros transmitirle y decirle al público, a los padres, cómo poder transmitir así la poesía de manera más natural y no esperar a que llegamos a secundario, bachillerato y hay que estudiarla para apreciarla, para entenderla, porque a muchos se le complica? Sí, bueno, hay gente que para escribir lo que sea, poesía, lo que sea, el género que quiera, se necesita tener sensibilidad. El ser humano nace o hereda, o sea, trae uno en los genes la herencia de la sensibilidad y la susceptibilidad, que no todos vamos a nacer así. Yo creo que el que nace con sensibilidad y susceptibilidad puede escribir. Ahora, lo que tú me preguntas, los que no nacen, bueno, creo que para poderlos estimular se necesita estar con ellos, ver lo que hacen, qué actividad desarrollan, a qué se dedican, y ahí, en ese momento, presentarles un verso, una poesía, ¿sí? Que los estimule, y luego a mí me ha pasado, y dice, caray, entonces sí, entonces existe estos conocimientos. Pues sí, no son conocimientos o lo que tú quieras, pero te estimula. Yo creo que eso sí se puede hacer con los que no traen la sensibilidad o la susceptibilidad heredada, como pienso que yo la traigo. O mis hermanos, ¿no? Porque también dos de ellos escriben, y también, pero no así como yo, que nada más escriben, la guardan y ya. O un acto que tengan que presentar ese trabajo,
lo presentan y listo, no como yo que empecé a recopilarlas, empecé a ponerlas en una carpeta, después llegó el momento de tener un libro y así sucesivamente. Sergio, dime el nombre de algunos poetas, ya sea a nivel nacional, mundial o tabasqueños, que te hayan impactado más. Bueno, vamos a empezar ahora sí, por los locales. Por ejemplo, está Ángel Suárez, paraiseño, que eso me impactó bastante cuando ya tenía uso y razón de la poesía. Ángel Suárez, paraiseño, y ahora con algunos amigos que yo conozco en Paraíso, no, escriben muy bonito, ¿no? Para atrás leí las poesías de Netzahualcóyotl, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Díaz Mirón, Rubén Darío. Díaz Mirón fue lo que más leí porque fantástico. es lo que más tenía yo a la mano. Claro. Y así después algunos de Neruda, otros de la maestra y así de los que he conocido, ¿no? Y todos tienen un estilo, me he dado cuenta, todos tienen una manera de decir las cosas, de expresarse y todo. Sí, le dan su sello personal. Totalmente. Digo, traerán alguna influencia Sí. de otros grandes poetas, pero cada uno le va dando su sello personal, aun cuando se Totalmente. note cierta A cómo influencia de expresarse. tal o cual poeta, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Sí, ¿Nos querrías leer alguno de tus poemas? claro, con mucho gusto. No sé, ¿qué les gustaría escuchar o yo la elijo? Tú elige. Aquí Bueno, vamos a vamos a deleitar hacer- a los radioescuchas Sí. ahorita con un poema de tu autoría. Vamos a hacer alusivo a la tabasqueña. Soy tabasqueño. A mí me quedó A la ese, tabasqueña, pues. a mí me quedó ese gusanito porque yo me fui a estudiar de ahí terminando la prepa de frontera, me fui a estudiar a Veracruz, a la Universidad A la Veracruzana. Pero yo dije, bueno, un día voy a terminar y voy a tener hijos y todo, pero yo me voy a casar con una tabasqueña. Cosa que después la vida, el gusto, las hormonas, el momento te va cambiando y no cumples ese sueño, ¿no? Y eso es lo que tengo aquí y se los voy a dedicar. Adelante. Se llama La tabasqueña que yo soñé. Órale, tal cual. Salí muy chico para otras tierras, dejé a mi pueblo para estudiar. Nací en Tabasco y crecí afuera, hoy hombre maduro con mucho ideal. Como de ensueño, así es la vida, para sorpresa que me llevé. Aquellas niñas cuando me fui, lindas esculturas las encontré. Mujer creación o mujer de molde, fémina hecha a la tentación, labrada en lodo, tejida a mano, figura hecha de inspiración. Tu pelo negro hasta la cintura, manto que llevas en la oración, tu hermoso encanto como escalera, tu risa dulce como canción. Tus labios gruesos de boca grande, cara redonda, ojos de plato, cuello tan corto como la dicha, pecho asustado, pólvora y chispa. Los senos firmes de chocolate, donde destila el suave licor, abrevadero del caminante, te vuelve adicto por el sabor. Cintura frágil que forma el talle, cadera ovoide hecha a molde, vértice oculto, chanchamito doble, muslos y piernas gajos de caoba. Inconfundible huellas los pies descalzos, gordos y anchos como el tamal, que en el vaivén coqueto del caminar, cuerpo en la hamaca, serpiente del jaguactal. Caricias lindas, sensible al tacto, mujer que entregas en el cayuco, mirada ingenua estimula tanto, mujer que enreda como el bejuco. Tú eres la joya que yo buscaba, la tabasqueña que yo soñé. Tarde he llegado y en mala hora, hace 30 años que me casé. Y así es mi raza, mujer olmeca, color de cobre, color de tierra.
Así es la choca color morena, furor que embruja la tabasqueña. ¡Bravo! Muchas gracias. Muy buena. Muchas gracias. Otra. Sí, Estamos, claro. estamos en septiembre, algo también que En pueda hacer en septiembre, septiembre. Perfecto. Les Si va trae, ahora una patria. Ya está. va. Adelante. Con mucho gusto para todos ustedes y sus televidentes, y todo el público que les ve, y todo el público que está ligado a esta universidad. Ahora que estamos en las fechas patrias, dice así: más patria, más libertad. Quiero hacer un buen espacio hoy que tengo la ocasión de ese hecho mexicano que fue la liberación. Como si fuera querella, se venció a la vanidad y logrando así con ella la patria y la libertad. Costó mucho sacrificio, sangre en las grandes batallas, libertad, la lucha de compromiso que el mexicano anhelaba. Cientos de héroes murieron y más allá del valor, los Hidalgo y los Morelos se recuerdan con honor. Fusilado y degollado exhibían su cabeza para ejemplo de malvados, ni por eso la causa no abandonaron. El crucifijo en la mano y en el pecho la medalla, fusilaron a Morelos, 2 descargas de metralla. Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez. También niños y mujeres llamó la revolución. Patria exigían los deberes, muertos pero con razón. Vicente Suárez murió por la patria. Atacaban al castillo con balas de cañonazo. Francisco Márquez murió con el fusil en sus brazos. Y así se forjó la patria y con ella nos llegó la libertad. Pero hoy amenazan a la patria silenciosos enemigos, y esos enemigos son hambre, deuda externa y corrupción. La deuda externa y la corrupción, hondas cicatrices que la patria sufre, hecha por los hombres de mala intención, hombres de almas negras y de caras dulces. Autoridades civiles y militares, juntos busquemos la solución. Juventud, juventud de hoy, ha llegado la hora de otra revolución. Queremos más libertad, pero sin deuda, más patria sin la corrupción, cultivar los campos y pagar la deuda, combatir la ignorancia con educación. Reforcemos fila allá en las escuelas, hagamos trincheras del conocimiento, montado en el 7 legua, defender la patria a los 4 vientos. Quisiera ser el coronel Jicotencal que superó las barreras del valor. Quiero ser la general Adelita y poder izar la bandera más bonita. Quiero ser un niño héroe, un Hidalgo, un Allende, un Guerrero, un María Morelos y Pavón, que pague la deuda externa y quite la corrupción. ¡Viva la independencia de México! Adelante. Viva. Bravo, Muchas y que gracias. viva, estamos en el mes de la Muchas patria, estamos de fiesta porque esto de verdad que es un deleite escucharte como un poeta nace y se hace con el paso de los años, se va perfilando y afinando con la experiencia, ¿no? Deleítanos con otra. Como, bueno, la que yo guste, bueno, hablemos Sí, la que tú gustes. de nuestros de padres, ¿no? La función que tienen los padres, cómo sufren, o cómo el padre, el padre que es responsable. Exacto. El padre que es responsable sufre mucho. Y es muy difícil Sufre además, muchísimo. porque no es fácil ser padre. No es fácil. Por La ejemplo, historia lo dirá cuando crecen los hijos. este es el, Claro. Es la evidencia. exactamente. Este es el retrato de mi padre. Nosotros crecimos. Mi padre Sí. tuvo 2 esposas. Una cortita para que Sí, por los tiempos. por tiempos. Por los Pues, tiempos. una cortita.
pues a O frontera, danos una, ajá, canto por frontera. ok, o danos No una hay- O probadita. fragmento de un poema, no pasa nada. Sí, de que eso. hace alusivo a lo que tiene el libro ahí en el libro dice, de Centla de mis recuerdos. Ajá. Ahí tiene ¿Qué página? una O ahí- estrofa. Ahí danos nada más de esa, unos 3 pedacitos. Sí, está ahí, chiquita. sí, para Está chiquita, para está darnos chiquita. nada más una probadita esa que está pequeñita. O si no, las pequeñitas es a mi madre, ¿Ok? o canto por frontera, como ustedes gusten. Adelante, Esa, esa. adelante, ¿Cuál? adelante. Adelante. Una chiquita. Sembrador de amor. La cualidad más divina que el Creador nos ha enseñado es sembrar por el camino el amor inmaculado. Cuando siembras el amor, cultivas la vida eterna. Aquí se acaba el dolor y brota la vida nueva. Los retoños de este amor somos los niños sin odio, los padres alrededor y Dios en medio de todos. Bravo. Muchas gracias. Bello poema, corto. Doctor Sergio, ya casi estamos, me parece, ¿verdad? Al final del segmento. Le agradecemos a todos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a ir a unos promocionales y regresamos con Emergiendo desde Letras y Voces. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Sociedad de Escritores y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de la difusión cultural y de los profesionales de la palabra. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, así como los diplomados en formación y creación literaria y el de redacción profesional, ambos avalados y certificados por nuestra alma mater, la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 20% de descuento en el costo de las mensualidades. Aprovecha esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931-467390 y al 9932-647502 y que fluyan las letras. Volviendo a nuestro programa, en este segmento conversaremos con Jesús de la Cruz López, poeta yocotán, sobre la poesía, la belleza de los versos y su trayectoria como poeta. Recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAD y www.ujad.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Sociedad Escritores LBT. Jesús, ante todo un placer tenerte con nosotros. Es maravilloso los poetas yocotanes que son muy representativos de nuestro estado. Es un privilegio contar con tu presencia en este programa cultural, estimado Jesús de la Cruz. ¿De qué municipio eres y cuáles son tus orígenes como poeta? Bueno, primero agradecerle a Sociedad de Escritores, Letras y Voces y también a Liliana, muchas gracias por estar aquí, la maestra Rebeca. Pues se va dando la poesía, considero que nace con el ser humano porque es la expresión de la palabra.
la expresión del sentimiento, las emociones, desde el amor, el odio, o sea, todo está entrelazado. Entonces, de una u otra manera, todos somos poetas, o ciertos momentos escribimos un papel, cuando nos enamoramos de alguien, o nos peleamos, incluso puede haber poesía de odio también, o rencor, o venganza. Entonces, como poeta uno se va haciendo, le va gustando, primero en la primaria, ¿no? Que declama a Hidalgo, declama a Vicente Guerrero, ¿no? Entonces, y ahí empieza uno como niño, ¿no? A interactuar, a escuchar, y no nada más en la casa, ¿no? Dame mi pozol, o decirle a la mamá, dame mi tortilla, ¿no? Sino que empezamos a conocer otro mundo, otro contexto con la poesía española, porque está escrito en lengua española. Ahora, como poeta, digamos que uno va escribiendo conforme las circunstancias van permitiendo que uno escriba. Primero empecé ayudando a un maestro a hacer carteles, que el árbol, como se dice en lengua, té, y así, ¿no? Y luego dice, ¡ay, qué bonito escribe!, ¿no? Y ¿por qué no me traduces este párrafo?, ¿no? Y empezamos a traducir. Porque nosotros como hablantes, como niños hablantes en lengua yocotán, convivimos en dos contextos. En la casa, en Yocotán, a la hora de que llegamos, quitamos nuestra mochilita y hablamos con la abuelita, con el abuelo en Yocotán. Pero en la escuela vamos y ya es español. Entonces como que vivimos en dos mundos. Y se va dando así como por motivaciones de los amigos. Oye, me gustó cómo tradujiste, ¿no? Traduciste, ¿no? Entonces, y va uno avanzando, y luego, oye, que escriben un poema, vamos a traducir a Hidalgo, y ahí vamos empezando a pulirnos, ¿no? Y hay amigos que han gustado de mis poemas y yo traduzco. Mi intención al momento de escribir o escribir poemas en lengua es transmitir una emoción. A mí me gusta mucho la temática de los pueblos indígenas, sus tradiciones, sus costumbres. ¿De qué lugar eres tú? Porque recordemos que en Tabasco tenemos 3 grandes diferencias mínimas, pero grandes, del Yocotán. Claro. ¿Sí? Hay 3 municipios que hablan Yocotán, pero que tienen ciertas diferencias. Sí. Precisamente en este sentido, la lengua yocotán, que así se conoce actualmente, anteriormente era conocido como chontal de Tabasco, porque también había una lengua, el chontal de Oaxaca. Entonces, prácticamente la migración las personas que van ascendiendo a otros lugares van tomando características propias y empieza a haber lo que se le denomina variantes dialectales hasta formarse otras lenguas. Actualmente en Tabasco ya están clasificados, el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco clasifica las lenguas en 3. El Yocotán central, que abarca Nacajuca y Centla, el Yocotán del este, que corresponde a Tamulté y Buenavista y las comunidades integradas, y el Yocotán del sureste, que parte de Macuspana, principalmente en San Carlos y otras comunidades. Pero sí nos podemos entender y comunicarnos. Yo al menos estoy en lo que es Yocotán central. Claro. Entonces, pues sí nos comunicamos y nuestra intención es formar literatura para motivar a los niños, a los jóvenes, a otras personas a escribir. Esa es nuestra, bueno, en lo personal es mi intención, motivar a otras personas a disfrutar la lectura, a disfrutar la escritura. ¿Es muy difícil aprender Yocotán? Pues podemos decir que sí, porque existen 5 consonantes glotalizadas y existen 6 vocales. Por ejemplo, algunos le dicen primera vocal, otros sexta vocal, la sexta vocal. Entonces cambian los sonidos, las consonantes glotalizadas, y pues sí, se puede decir una misma emoción de varias maneras. Claro. Entonces, sí es algo complejo. Incluso, o sea, una misma emoción de varias maneras. Sí. Como por ejemplo Jesús, ¿cuál podría ser? Porque hay diferencias. Claro que hay diferencias. No. Ajá. Por ejemplo, unos dicen cotot, mi casa, ¿no? Cotot, cucú, el cacao, la moneda que central, cucú. Entonces son sonidos. O cha, algo amargo, ¿no? O tza, dulce. Entonces son sonidos que de una manera embellecen la expresión de la palabra. Ya estás haciendo poesía. Ya estás haciendo poesía. Estimado Jesús, nos conocemos desde hace muchos años. Justamente la causa fue
nuestra querida Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco. Sigo pensando que tener y conocer poetas en lengua yocotán es algo maravilloso con que contamos culturalmente los tabasqueños. Cuéntanos un poquito, que ya habíamos entrado en el tema, sobre estas diferencias de expresión entre el idioma español y la lengua yocotán. Yo voy a poner un ejemplo después de una anécdota de vida que me pasó y que lo capté, pero bueno, entre lengua yocotán y español, así como empezaste a dar ejemplos, danos un poquito más de ejemplos. Bueno, también quiero compartir, antes de abarcar este ejemplo, de que fui afortunado en mi niñez de que en tiempos de que yo estudiaba la primaria existía lo que es el laboratorio de teatro campesino indígena, sí. precisamente motivado y apoyado por Julieta Campos, con el gobernador González Pedrero. Así es. Sí. Entonces, en ese periodo se va dando una afluencia de culturas, ¿no? Llegan los dramaturgos y se van hacia Nacajuca y la gente le enseñan a los niños poemas, dicción, danza, y hay otros compañeros, los pintores, por ejemplo, claro. se van hacia Tamulté, por eso es que en Tamulté y Buenavista hay personas más dedicadas a la pintura. Correcto. Y en Nacajuca habemos más personas dedicadas a la escritura. Poesía. Entonces yo crecí en ese ambiente de la danza, del teatro, y entonces eso de una u otra manera me va formando, ¿no? Entonces, y eso es muy importante porque nos ayuda a concebir. Prácticamente vivimos en dos contextos, ¿no? Y va habiendo una fusión de culturas. Y lo que nos va diciendo es cómo expresar la cultura de los pueblos indígenas por medio de la poesía. Considero que siempre ha existido poesía. Por ejemplo, allá en los rezos se hace poesía, se dice poesía, entonces rezando las plegarias desde los altares. La poesía siempre ha sido una manifestación del ser humano. Sí. Y eso es importante definitivamente. ¿Cómo consideras que se debe leer poesía? O sea, ¿cómo podemos leer poesía, sea en yocotán, sea en español? ¿Cómo? O sea, ¿cómo leer? Porque justamente hablamos, o sea, yo puedo leer por leer, escribir por escribir, pero cuando estamos hablando de pulirnos un poquito, ya ahí entramos en otros temas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos leer? ¿Qué le diríamos al público? ¿Cómo debe leer poesía? La poesía en lugar de leer, se debe de sentir, porque siempre hay un vínculo, podría ser espiritual, como ser humano, ¿no? Como aquel chico que quiere enamorar a la chica, no encuentra un poema y dice, se lo voy a decir, ¿no? La voy a enamorar con poesía. Entonces, o le quiero recitar a los héroes, ¿no? Entonces, te vinculas. La poesía debe de sentirse. Prácticamente nosotros los poetas, los que nos gusta el arte, disfrutamos la poesía. Para mí todos los poetas son hermosos en sus escrituras, en sus obras, porque cada poesía es individual, es una personalidad del escritor lo que expresa. Al leer su poema yo conozco su sentir, su sentimiento. Entonces no puede compararse la poesía. No. Toda poesía es única. Aunque muchos le han escrito al amor, cada uno tiene su particularidad. Claro. Sí. Entonces para mí es sentirla, vivirla, disfrutar. Y también dar a conocer, ¿no? las culturas de nuestros pueblos, ¿no? Que no se pierda, que nuestros pueblos valoren su lengua yocotán. Porque actualmente la globalización lo que hace es que la cultura dominante va opacando a aquellas culturas minoritarias, por decir algo, ¿no? Nuestro esfuerzo como poetas o como promotores del arte y la cultura es decir, oye, acá estamos también, somos parte, podemos coexistir. Sí, fíjate que tocando ese tema, a mí me da mucha tristeza ver pequeñitos, por ejemplo, que ya se avergüenzan de hablar en lengua yocotán o chontal o tojolobal o cualquier lengua, ¿no? Entonces, me gusta cuando hablo contigo, cuando hablo con Plácido, con Prajedis, que sienten ese amor, ese alterruño a la lengua originaria. ¿Tú consideras necesarios los espacios o recintos culturales para aprender a escribir mejor la poesía
en lengua yocotán? Esa es una pregunta. La otra es, ¿los hay? Considero que son importantes esos espacios, porque pongo el ejemplo del laboratorio de teatro campesino indígena. Es un espacio, es una alegría, es en las tardes después de salir de la escuela, dejamos mochila, tomamos pozol, frijolito y me voy al teatro, ¿no? Y nuestras mamás nos decían, allá van los danceros, ¿no? Porque ni siquiera se sabía, ¿no? Ya tú te fuiste de dancero y ya no hiciste la tarea, ¿no? Entonces se va, ¿no? Esa alegría fortalece a los niños, nutre su formación espiritual, su formación comunicativa, los lazos de amistad, el trabajo en equipo, el trabajo por objetivo común, que se va perdiendo. Ahora, por ejemplo, si nos enfrascamos ante esta pandemia, cada mundo está en su cuarto, ¿no? Ya no hay esa cooperación. Y el amor a la raíz, ¿no? Sí, a la lengua. exactamente. Entonces, eso es muy importante. Las raíces y sentirse orgulloso de hablar una lengua. Es entender el mundo de otra manera, de otra forma. Incluso claro. nuestros elementos principales, desde nuestros ancestros, es el respeto hacia la naturaleza, respeto hacia nuestros mayores, nuestros abuelos, el cuidado de la naturaleza, el coexistir en un equilibrio entre hombre, naturaleza y sociedad. Amiguito, ¿qué proyectos literarios tienes? ¿Y qué satisfacciones de los que ya has tenido te han dejado? Platícame, cuéntame, como dices. La alegría de declamar, de disfrutar un poema, de compartirlo, es pensar que estamos contribuyendo a fortalecer la sensibilidad en los jóvenes, en los niños. Jesús de la Cruz López no quiere un premio a nivel internacional o galáctico. La poesía te lleva. Tampoco quiere ser aplaudido por todo. Mi intención es que haga sonreír al niño, motivar al joven, que diga, oye, tu vida puede florecer, ser fructífero. O sea, que disfrutemos el poema. Cuando un niño sonríe y un joven sonríe con mi poema, yo lo disfruto. Siento que es un placer diferente, no lo monetario que el capitalismo nos hace creer. Porque no necesariamente el tener todo te hace feliz, ¿no? Sino es disfrutar el objetivo en tu vida, tu propósito, ¿no? Entonces, para mí eso ya he ganado mucho, ¿no? Con esto y sigo contribuyendo con mi granito de arena. No me comparo con nadie, soy único, todos somos únicos, los poetas, todos escriben belleza. Tampoco, a veces el ego le gana a algunos poetas, ¿no? Pero considero que la humildad es un don, es una virtud. ¿Podría decir que Jesús de la Cruz es aquel poeta que va con su cantarito regando el saber a los que le rodean? Creo que ahí hay poesía, regar las flores, ¿no? Ver florecer, porque sembrar, como dice el poeta, algún día nos saldrán alas y nos iremos al cielo. Claro. Bueno, tiene que quedar algo que se pueda disfrutar, dejar huella. En ese dejar huella es el mejor legado que le podemos dejar a los niños, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a quienes nos rodean, ¿no? Así como el legado que tú mencionabas, a mis hijos, por ejemplo. Claro, de la escritora Julieta Campos, del maestro también académico, claro, ¿no? González Pedrero. Fíjate que quiero comentar rápido porque hace rato que te mencionaba yo de las expresiones y de algún ejemplo más que dieras por ahí, porque hay palabras que dicen son intraducibles a otro idioma, ¿no? Fíjate que me pasó algo curioso, que en inglés yo no sé si a muchas personas le pasaba, pero a mí se me pasó, ¿no? Que quieres traducir todo literalmente, y hay cosas que no se pueden traducir todo literalmente, ¿no? Se tiene que entender la idea. Y yo no entendía qué era rainforest en inglés. O sea, rainforest, sí, un bosque lluvioso y todo, pero eso no existe en nuestra realidad. Pero obviamente que para la lengua inglesa sí existe, ¿no? Para los hablantes, para esos habitantes sí existe, ¿no? Y entendí qué cosa era cuando viví la experiencia realmente de estar en un bosque que chispeaba y que era enorme y tú estás abajo y te cae la agüita, ¿no?
pero que eso no existe en nuestra realidad. Bueno, en el yocotán y español me imagino que es igual, Claro. que hay cosas similares, ¿no? Somos la cultura del agua, Jesús. Claro, de hecho algunos estudiosos dicen que nuestra lengua es onomatopéyico, o sea, se da por el sonido del agua, el paso del duende que nadie ha visto, pero el poeta siempre se imagina ese pasito, ¿no? de pies al revés. Entonces, siempre he dicho que no podemos traducir de una forma 100% pura, ¿no? Hay una interpretación. A la hora de escribir un poema de lengua español siempre hay una interpretación, cómo traslado ese sentimiento Claro. entre lenguas, ¿no? Entonces siempre hay ese porcentaje de error, ¿no? Claro. Que a veces queremos, no, pues tradúceme un texto del español hacia la lengua y queremos traducir todo en lengua y no se puede porque No. siempre hay un mestizaje de las Claro, lenguas. así es. O nos vamos, hay una, ¿cómo se llama? Aculturación, ¿no? Entre lenguas y eso lo hace Claro. ya no una lengua pura. Por ejemplo, quizás anteriormente se contaba hasta el 20, ¿no? Porque siempre he pensado que los mayas, su forma no era una numeración decimal, sino vigesimal, de 20 en 20. De ahí viene el sonte, viene un sonte de naranja, ¿no? Van de 6 en Exacto, 6, el de 6. sonte. O sea, habrían ciertos términos que ya no usamos. Ya no usamos, Por ejemplo, uno de claro. mis poemas yo hablo del cayuco y no me acordaba cómo se dice remo, ¿no? Y ahí me ves investigando con los abuelos, porque ya nadie rema. O sea, ya no hay una interacción con en lengua yogotán en ese sentido, ¿no? O de utensilios que usaban nuestros ancestros, nuestros abuelos, ya no los usamos. Entonces se va perdiendo ese vocabulario. Entonces una cosa Así es empezar a investigar, ahora recuperar conocimientos y saberes. Claro. Eso es importante. Hace como 3 años, el INVAL impartió un diplomado en línea llamado Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas. En ese mismo diplomado coincidimos igual, Jesús. En particular me llamó la atención que no se considerara a ningún autor en lengua yocotán. Es más, ni literatura yocotán vimos, ¿eh? Y veíamos otras muchas literaturas. Genial, ¿no? Genial diplomado. Consideramos que debiera haber ese tipo de participaciones igual en esos espacios, lo que estamos hablando, espacios académicos o no, pero que tienen igual alcance nacional. ¿Suele pasar esto con frecuencia, Jesús? ¿Y a qué consideras tú que se pueda deber? Considero que en el sentido poético, literario, literatura indígena, siempre ha existido literatura indígena. Pero como tal, el término literatura es conocido en el término en lengua castellana. Nosotros como pueblos indígenas, a lo mejor no existe ese concepto de la palabra, pero por ejemplo nuestros códices, los murales o los prehispánicos, eso es poesía, es literatura. Entonces sí ha existido. Ahora, que no haya un equilibrio, porque sí se necesita promover más nuestra cultura indígena, por decirlo un término, ¿no? Promoverlo, difundirlo y reconocer a los poetas indígenas con esa humildad, porque tampoco decimos, oye, venimos a tener un ego, no, sino reconocer y compartirlo. De eso se trata la convivencia entre culturas, ¿no? Yo comparto, disfruto tu poema, disfrutas el mío, ¿no? Y vamos armando una sociedad más sensible y Claro. unidos para confrontar los problemas sociales. Porque al final de cuentas, la poesía también te hace sensibilizarte. Te dice, oye, sí me duele, ¿te duele el pie? A mí también me duele ese pie, ¿no? Entonces vamos a unirnos y le buscamos cura al pie, ¿no? Le buscamos esa hierba de la abuela, ¿no? Pero de que sanamos, ¿no? Entonces los indígenas tenemos ese ímpetu a la acción, tenemos valor y tenemos que reconocer, valorarnos principalmente. Nosotros como pueblos indígenas tenemos que valorarnos nosotros, nuestra cultura, nuestro legado de nuestros ancestros y darle ese valor. Y de la parte de la cultura dominante queremos que también nos den ese reconocimiento, ¿no? Y más que reconocimiento diríamos, aprendamos de ellos, porque siempre una cultura aprende de otra y viceversa. Y venimos a ser felices en este mundo, ¿no? Entonces, Claro, y a todo es pasajero. compartir, ¿no? Entonces hay que dejar Compartir ese ese legado, conocimiento compartirlo y también. reconocerlo, ¿no? Sí, Es definitivo. importantísimo desde todas las bellas artes, de la pintura, la escultura. Hay amigos yogotanes que ya están avanzando en la escultura, otros en el teatro, ¿no? Entonces, quizás estamos dispersados,
Claro. Pero sí estamos y estamos haciendo nuestro esfuerzo por una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Claro. Y que volvamos a recuperar ese respeto hacia las personas mayores, porque actualmente también dar mucho espacio a los hijos o a los jóvenes, caemos en un libertinaje, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre la disciplina y la libertad. Para Punto que toral, pueda, acabas de tocar es algo muy importante, porque nuestros jóvenes son los que tenemos que valorarlos, ¿no? Qué tanto pueden ser libres y hasta qué punto, ¿no? Porque necesita tener una madurez y una responsabilidad de acciones. Entonces yo como poeta expreso eso en la poesía, ¿no? Le doy valores a las comunidades, eso es lo importante. Y aquí comparto. te das cuenta de algo, Jesús, algo para mí muy importante, ¿no? Has tocado también otro punto muy importante, como es el aprender a honrar a nuestros mayores. Claro. ¿Sí? Que eso yo lo veo mucho, por ejemplo, con los japoneses, ¿sí? Aquí anteriormente así era, y de un tiempo para acá eso se ha venido perdiendo, ¿sí? Porque realmente tenemos que honrar a nuestros mayores porque ellos son cuna de sabiduría, ¿sí? Y lo hemos ido perdiendo. En pos de darle al hijo lo que yo no tuve, convertimos saco de necesidades en vez de convertirlos en saco de aportaciones, ¿sí? Así es. ¿Cuántos códices se perdieron en la conquista? ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas creyendo las brujas cuando eran curanderas, yerbateras? Y hasta creo que existía la cura al COVID en ese códice. Entonces no sabemos. No sabemos. Se fue el conocimiento, se perdió. Entonces, pensamos que la cultura europea es mejor que la cultura prehispánica o precolombina, cuando nosotros como pueblos ya teníamos una cultura establecida. Quemaron nuestros códices, entonces conocimiento que desapareció y se fue a la eternidad con nuestros sabios ancestros precolombinos. Maravilloso, Pero bueno, Yocotán, es parte de la historia. Nos quedamos con esto de que ha sido realmente un placer escucharte, compartir contigo, un deleite de verdad, esta charla con Jesús de la Cruz, el compañero poeta, ¿sí? Y bueno, nos despedimos pronto el día de hoy, pero antes de ello, pues queremos decirle que muéstranos alguno de tus poemas. Deleítanos, Jesús. Claro. Y con esto nos estamos prácticamente despidiendo. Claro que sí. Lastimosamente. Bueno, hay mucho que compartir. En mi viejo morral fue uno de mis obras, que humildemente muestro la poesía de los pueblos indígenas. Sí. Quisiera leerle también un poema dedicado a la mujer, ¿no? Porque también la mujer es importante, ¿no? Si lo leyeras en lengua yocotán, sí. primero mejor. Ay, vamos a compartirlo, ¿no? Con nuestros televidentes. Hinet ishik ma hinit ni mach angamuk. Baskapatan se ubisang ni ik. Ane hinit de tzuz atang. Kap alung kai iskilka. Ishik ma hinit wapak empatanet. Dek el empatan sin que hanik tusu. Ane hinit de tzuzak halin. Que togni winik achen lupete panka. Ishik ane tusulet. Wolin chok muk ni puchti une iskika winik tubahnik tompe tsu. Napisang hu kingune ulot tuba winik. Tubak nikung wat tompe une. Tompe kai kushule kai. Ane ulot chap elma. Paking anet utsukti une. Eres mujer. No eres un ser débil de acciones efímeras que se lleva el viento. Eres de recio acento que habla montes y montañas. Mujer, no eres esclava del servicio de acciones desmedidas, desequilibradas. Eres de responsabilidad fuerte que junto con el hombre crean mundos terrenales. Mujer, eres equilibrio, amor, ternura y fuerza.
Tus labios son a la altura del hombre para fundirse en un beso. Tu corazón hemisferio lateral al varón, para un mismo latido síncrono, canto único, melodía viva. Eres enlace divalente, por siempre complemento. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu lengua, tu poesía, tus poemas. Muchas gracias, estimado público, por escucharnos, por vernos, a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco y, sobre todo, al maestro Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despiden de ustedes Liliana Chusebri Córdoba y Rebeca Díaz Suárez. Nos veremos el jueves 30 de septiembre, mismo horario, mismo canal. Gracias, Carlos, gracias, Carlita, gracias, Randy, por apoyarnos, gracias a todo el equipo técnico. Hasta la próxima.